Vamos a continuar con los ejercicios del tema 2. En particular en este vídeo vamos a hacer el ejercicio 2.4 y 2.5. Los vamos a hacer en el mismo vídeo porque van uno a continuación de otro. Quiero decir que tienen relación. Entonces vamos al 2.4 y dicen que una pequeña localidad, toda la población económicamente activa, puede agruparse según los datos de esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces, esta es toda la información que tengo. X, industria, construcción y aquí los números. ¿Esto qué son? Pues esa es la variable. No me dicen qué es exactamente, ¿verdad? Pero yo lo tengo que saber a partir de los datos, a partir de la información que me dan, yo puedo deducir de qué variable va a ser. Y NI sí que me dicen, sabemos lo que es NI, ¿verdad? NI son las frecuencias absolutas, es decir, el número de individuos en la encuesta censo que yo he hecho que están en cada una de esas categorías. Es decir, lo que me están diciendo es que la variable X tiene como categorías industria, construcción, agricultura, servicios y en paro. Y que esta población económicamente activa, de esta población que hay, pues NI, que es la frecuencia absoluta, es decir, el número de individuos de esta población que entran en la categoría industria. 25 en industria, 40 en construcción, 75 en agricultura, 60 en servicios y 35 en paro. Entonces, ¿qué variable puede ser? ¿Cuál es el nombre de la variable, aunque no me lo den? Bueno, pues es la actividad que tienen. Un trabajador está en industria o en construcción o en agricultura, en servicios o en paro. Fijaos, estas categorías son excluyentes, de forma que un mismo individuo no puede estar contabilizado en dos categorías. ¿De acuerdo? Si es que, por ejemplo, hubiera alguien que trabajara en dos partes porque tuviera contratos de tiempo parcial o como fuera, habría que asignarle una única categoría, construcción, industria o la que sea. Muy bien, entonces, ¿cuál es la población objeto de estudio? Ya me lo dicen, la población económicamente activa de la localidad. ¿Qué variable se desea estudiar? Pues ya lo hemos comentado. ¿De qué tipo es? Acordaos, las variables pueden ser cuantitativas, cuando recogen una cantidad numérica que se puede medir, o cualitativas, cuando recogen una característica que no se puede medir numéricamente. Está claro que aquí la variable es en qué sector está ocupada la persona, y los valores que toma esa variable son industria, construcción, agricultura, servicio en paros. No son valores numéricos, así que estamos claramente en una variable cualitativa. Las cualitativas, a su vez, se dividían en ordinales y nominales. Nominales, aquellas en las que los valores, las categorías de la variable, no tenían una ordenación. ¿De acuerdo? Y ordinales, aquellas que sí. Acordaos, el típico ordinal, ¿qué tal le parece lo que sea? Pues muy bien, o sea, muy mal, mal, bien. Hay una ordenación. O leve, moderado y grave. Una ordenación. ¿Cuáles son variables cualitativas ordinales? ¿Cuáles son las nominales? Aquellas en las que no hay una ordenación. Por ejemplo, pues ciudad de residencia. Zaragoza, o localidad de residencia, ¿verdad? Zaragoza, Calatayud, Huesca. Bueno, no hay una ordenación. Aquí, ¿en qué situación nos encontramos? Pues aquí no hay una ordenación, porque no es ser industria, no es ni mayor ni menor que ser construcción, en cuanto a la categoría en sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y eso todo lo he mirado? ¿Todo esto he respondido? Solamente mirando esta parte de aquí, ni siquiera he mirado los números. Los números para aquí no tienen nada que ver. Si la variable es cuantitativa o cualitativa, eso es, se miran los valores de la variable. Siguiente pregunta. ¿Se han recogido datos sobre toda la población o se ha seleccionado una muestra representativa? Ya me lo dicen claro. En una pequeña localidad, toda la población económicamente activa, o sea, mi población es la población económicamente activa y es toda. ¿De acuerdo? No he hecho una encuesta. No he hecho una encuesta en Zaragoza, ya que se dedica a la gente, y he preguntado a 1000 personas o he mirado los registros de 1000 personas de la que están en la población, dentro de la población económicamente activa. No he mirado la EPA, encuesta de población activa. No, lo que he hecho ha sido encuestar, o sea, preguntar o mirar el registro de todas las personas. Por eso se ha recogido datos sobre toda la población. ¿Cuál es el tamaño de la población de la muestra? Bueno, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tengo aquí los datos. Esto tengo 25 trabajadores que están en industria, 25 o personas económicamente activas, 40 están en construcción, 75 en agricultura, 60 en servicios y 35 en paro. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de todos estos números es
el tamaño de, en este caso, población o muestra, hemos dicho que no es una muestra, es una población, es toda la población, y el tamaño, el valor de n mayúscula es la suma de esas cantidades, que eso lo tenemos, a ver, aquí, ¿vale? Aquí tengo el ejercicio resuelto, lo veis, entonces si queréis podéis parar el vídeo en cualquier momento y tomáis las notas para, bueno, pues para, aparte de lo que yo voy diciendo, ¿verdad? La verdad es que ya la mayoría de las cosas están aquí escritas, pero bueno, vosotros vais tomando notas, aquí están todas las cuentas hechas, así que paráis el vídeo y tomáis las notas que consideréis, o no sé si estáis viendo esto, yo lo que nos recomendamos Lourdes y yo es que intentéis hacer los ejercicios antes vosotros que ver la solución hecha, ¿de acuerdo? Esas soluciones. Entonces, pues ya, pues, por ejemplo, en vuestro mismo apuntes donde habéis hecho el ejercicio podéis tomar notas, o si queréis empezar una hoja nueva, pues ya parando el vídeo tenéis toda esta información y podéis acceder. Vamos ahora a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está aquí. Me dicen, completa la tabla calculando todas las frecuencias que puedan interpretarse e interpreta las que correspondan a la clase situada en tercer lugar, que es agricultura. Bueno, ¿qué cantidades se puede completar aquí uno en la tabla? ¿Qué frecuencias uno puede trabajar? Pues hay que repasar los apuntes, ¿verdad? Entonces hay que repasar los apuntes y pues estas son las frecuencias que tenemos. Esto simplemente he hecho copiar y pegar de vuestros apuntes, ¿vale? No he hecho otra cosa. Entonces, esto ya lo tenemos, que es la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia relativa, acordaos, la proporción de datos cuyo valor pertenece a la clase. Eso es el número total de datos, la n, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, proporción de datos que están en la clase I, ¿de acuerdo? P sub i, la frecuencia porcentual, simplemente esto es una proporción de datos, con lo cual está entre 0 y 1, y eso es un porcentaje que es multiplicar por 100. Estas, frecuencia relativa y frecuencia porcentual y frecuencia absoluta, siempre se pueden rellenar en todas las tablas, sea la variable que sea. Me da igual que sea cualitativa, cuantitativa, etc. Todas las tablas podemos calcular esto. Y luego hay unas cantidades, unas frecuencias que son las acumuladas, que estas se pueden calcular siempre que nuestra variable tenga los valores o categorías ordenados. Es decir, se pueden calcular siempre que no estemos en una variable cualitativa nominal. Si estamos en una variable cualitativa nominal, no se calculan. ¿De acuerdo? No es que, bueno, se pueden calcular pero no tienen una interpretación. No se calculan. O sea, calcular alguien, por ejemplo, ve un informe con una tabla, una variable cualitativa nominal y han calculado esto, es un error importante. Es un error que muestra que la persona que lo ha hecho pues no entiende bien las tablas estadísticas. Así que nunca hagáis frecuencias acumuladas en una tabla para una variable cualitativa nominal. Si es ordinal, sí. Si los valores están ordenados, sí. Si es nominal, no. Vale, entonces, con esa... A ver, que estoy perdiendo aquí. Vamos a hacer, ¿vale? Eso es lo que tenemos. Esos son nuestros datos, ¿vale? Y estas columnas las he calculado luego. Fijaos, no pongo las n mayúsculas, f mayúscula y p mayúscula porque no tienen sentido. ¿De acuerdo? Porque antes de hacer los cálculos, ¿qué significa el n mayúscula? ¿Qué significaría? Es para cada categoría los valores que son como esa categoría, o sea, el número de individuos que están en esa categoría o en una categoría menor, una categoría inferior. Pero ¿qué categoría es inferior que construcción? ¿O qué categoría es inferior que servicios? No hay una ordenación, ¿verdad? Ese ya lo hemos hecho varias veces. Así que no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces no se calculan. Vale, entonces, ¿cómo se calculan estas? Bueno, pues esto es muy fácil. O sea, estos son nuestros datos. El N235 es el número total de datos, que es la suma de aquí, que lo hemos calculado en el apartado A. Y ahora tenemos que calcular las frecuencias que podemos calcular, que son la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Y estas fórmulas, pues son unas fórmulas muy sencillitas, ¿verdad? La frecuencia relativa es, bueno, lo tengo aquí también escrito. La frecuencia relativa es qué proporción de individuos están en la categoría industria. Y simplemente, bueno, pues como hay 25 individuos en la categoría industria y hay 235 individuos en total, pues 25 partido por 135 me sale 0,106. Bueno, esto está redondeado a 3 decimales. ¿De acuerdo? Y así todo. Pues esta es 40 partido por 135. Sí.
¿vale? 40 partido de 275 es 0,170. Entonces, esas son las frecuencias relativas. ¿De acuerdo? Es la proporción de individuos en cada una de las categorías. Y a veces esto, en vez de ponerse en proporción, que la proporción siempre está entre 0 y 1 y suma 1, esas cantidades F minúsculas siempre suman 1. Entonces, para interpretarlo mejor, o sobre todo a la hora de hablar, muchas veces se habla mejor en porcentajes que en proporciones, y simplemente es multiplicar por 100. O sea, la frecuencia porcentual absoluta, pero la frecuencia porcentual, no, la absoluta. La frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es simplemente multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces, 10,6%. ¿De acuerdo? Y estas frecuencias porcentuales tienen que sumar el 100%. A veces ocurre, y por ejemplo en este caso, si alguien la suma y dice, oye, pues si no me suma el 100%, fijaos, yo sumo aquí y me suma 99,9%. ¿Eso por qué es? Bueno, eso es un error de redondeo, porque esos datos no son exactos, de acuerdo, eso tendrían muchos decimales, si dividís por 165 salen muchos decimales. Entonces a la hora de redondear, pues a veces no suma el 100%, da igual, no pasa nada. Quiero decir, sumar a 99,9 o 100,1. El último decimal, pues os puede ir, el último decimal de si estáis haciéndolo, y si lo hicierais a 2 decimales en vez de a 1, pues os pasaría lo mismo, ¿vale? A lo mejor con el último decimal os coincidiría o no. No pasa nada, siempre que sea, pues eso, un 99,9 o un 5,1. ¿Cómo se interpreta? Pues muy sencillo. Me piden en particular que interprete estos datos, los de agricultura. ¿Qué significa cada uno de los datos? N sub i, frecuencia absoluta, número de individuos que están en esta categoría, es decir, 75 individuos de los 235 están ocupados en el sector agricultura. Eso es la interpretación de esta columna. F minúscula, frecuencia relativa, proporción. Estos 75 individuos representan una proporción de 0,319 del total de los datos que tengo, de los 235. Y dicho de una manera más coloquial, tenemos el porcentaje, que es el 31,9%. Quiere decir que el 31,9% de esta población, de la población económicamente activa de la localidad, se dedica a la agricultura. Y lo mismo sería para las otras categorías. ¿Vale? Pues bueno, con esto acabamos este ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio 2.5, que es continuación del anterior. Entonces, ahora me hablan de la provincia, de toda la provincia. Y la información que me dicen de la provincia es, fijaos, aquí me dicen X sector de actividad, que es lo que ya había dicho, lo que había visto yo que era la variable, ¿verdad? Las categorías, claro, la misma, exactamente la misma. Fijaos que aquí la diferencia es que el dato que me dan, bueno, aparte de que eso es sobre todo la provincia, y yo estaba hablando de la localidad, ¿verdad? Pero aquí me dan un dato distinto. Aquí me daban el número de individuos que había en cada categoría, es decir, las frecuencias absolutas, y aquí me están dando la frecuencia porcentual, aquí me están dando el porcentaje. En el caso de la provincia me están dando qué porcentaje hay en cada una de la población económicamente activa, está en cada uno de esos sectores de actividad, en cada una de las categorías. Y además me dicen que en la provincia hay 150.000 personas. Es un dato que también voy a tener que utilizar. Entonces, lo primero que me piden es que calcule las frecuencias absolutas en esta tabla. Bueno, pues voy a la tabla. Fijaos, los datos que me están dando son estos. Estos son los datos que tengo. Esto lo tengo sin rellenar. Lo voy a rellenar ahora, lo vamos a rellenar ahora en el vídeo, ¿verdad? Tengo estos datos y también tengo este dato. ¿De acuerdo? También tengo el dato de que hay 150.000 personas. ¿Cómo calculo esto? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo las frecuencias absolutas. ¿Cuánta gente está en cada una de las industrias? Bueno, pues esto es muy fácil porque ya me están dando el porcentaje, ¿verdad? Me están dando el total y me están dando el porcentaje. Pues simplemente calculo, puedo calcular directamente cuánto vale el 10% de 150.000, el 20% de 150.000. Si lo quiero hacer con las fórmulas, no, yo quiero hacerlo con las fórmulas. Bueno, pues vamos a hacerlo con las fórmulas. Ya digo que eso es simplemente calcular un porcentaje, calcular el 10% de 150.000, el 20% de 30.000, el 22% de 150.000 y me van dando estos números.
insisto que si lo quiero hacer con las fórmulas, bueno, pues yo primero, ¿qué haría para calcularlo con las fórmulas? Primero, yo ya sé cuánto valen los porcentajes. Pues primero voy a calcular las frecuencias relativas a través de esta fórmula. El porcentaje es la frecuencia relativa, o sea, la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicado por 100. Con lo cual, para calcular la frecuencia relativa aquí, basta que tome la frecuencia porcentual y la divida por 100. 10 es 0,10, 20 es 0,20, 22 es 0,22, 38 es 0,38 y 10 0,10. Y ahora, con esto, ¿cómo calculo los n, la frecuencia? Si sé la frecuencia relativa, ¿cómo sé la frecuencia absoluta? Pues a través de esta fórmula. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos, n mayúscula. Despejo la frecuencia relativa, despejo la frecuencia absoluta, que es la frecuencia relativa multiplicado por 100, y ya está, ¿no? Porque esto sería la frecuencia en la clase industria. La frecuencia absoluta es la frecuencia relativa, que es 0,10 por 150.000, que me da 15.000, ¿vale? Es el cálculo del porcentaje, lo que os he dicho. O sea, calcular a través del porcentaje, pues calcular los números que hay, ¿de acuerdo? El 10% de 150.000, etcétera, y sale esto. Es decir, que lo que yo sé es que en esta provincia hay 15.000 personas en el sector de ocupación industria, 30.000 en el sector de ocupación construcción, 33.000 en agricultura, 57.000 en servicios y 15.000 en paro. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Compara la localidad respecto de toda la provincia, la localidad de los 4 respecto de toda la provincia, teniendo en cuenta en cuanto a la actividad agrícola, el sector servicios y la incidencia del paro. Fijaos que evidentemente no tiene sentido agricultura, a ver, que no se me vaya de la cabeza. Agricultura, sector servicios y paro. No tiene sentido decir, pues que en la provincia hay 33.000 y en la localidad hay 75. Bueno, eso sí que tiene sentido, porque es verdad, Pero no tiene sentido decir, pues en la provincia se dedica más gente a la agricultura que en la localidad. Evidentemente. ¿Vale? Aquí 33.000 personas y aquí 75, pero eso no hay una base de comparación. ¿De acuerdo? Hay mucha más gente en la provincia que en la localidad. Así que nunca lo compararemos en términos de los valores de las frecuencias absolutas. Lo haremos siempre en términos de las frecuencias relativas o porcentajes. ¿De acuerdo? Entonces ahora diré, pues a ver, respecto a la agricultura, pues en la agricultura un 31,9% de la población económicamente activa de la localidad se dedica a la agricultura, o sea, más de un 30%. Eso en la provincia. Y eso en la localidad. Esto es la localidad. Más de un 30% de la población económicamente activa de la localidad se dedica a la agricultura. Y sin embargo, en la provincia es solo el 22%. Así que la agricultura tiene más peso, bastante más peso en la localidad que en la provincia. Y en cuanto a servicios, pues pasa lo contrario. Servicios, alrededor del 25%, o sea, la cuarta parte, alrededor del 25% de las personas de la localidad se dedican al sector servicios, mientras que en la provincia estamos hablando del 38%. Así que en la provincia hay una mayor dedicación al sector de servicios que en la localidad. Y en cuanto al paro, pues aquí tenemos casi un 15% de paro en la localidad y un 10% de paro en la provincia. Así que pues hay más paro, porcentualmente, claro está, en la localidad que en la provincia. Bueno, pues esto sería todo por de este ejercicio.